Buenos días, hermanos, amigos que nos escuchan. Buenos días a todos nuestros radios escuchan, nuestra amable audiencia en esta mañana. Le damos gracias al Señor por esta preciosa oportunidad que hoy nos brinda de estar con ustedes en este jueves 26 de abril. Ya el último jueves del mes de abril. Le damos gracias al Señor. Cerca de fechas bien interesantes, fechas bien emotivas para nosotros. Le damos gracias a Dios y a todos ustedes por el tiempo en el concierto. Gracias porque ustedes nos apoyaron, nos permitieron estar con ustedes, con nosotros, nos permitieron poder alabar al Señor y nos permitieron también a nosotros poder contribuir con esta causa. Gracias a todos los hermanos que respondieron, que colaboraron, que enviaron aportes, ayudas para esto. Y gracias al Señor fue una gran bendición. El Señor fue alabado una vez más en ese tiempo. El Señor fue realmente exaltado y nosotros fuimos bendecidos, fuimos edificados los creyentes, y tuvimos también muchas personas que nos visitaron, que no necesariamente eran personas de nuestras congregaciones o de otras congregaciones, muchas personas que no se congregan en ningún lugar. O sea que también se predicó el Evangelio y Dios nos dio esa oportunidad. Así que estamos contentos con eso. Muchas gracias. Nos fue muy, pero muy bien. Gracias a Dios. Tuvimos un buen tiempo, una buena asistencia, y Dios obró, contestó las oraciones. Dios vio el esfuerzo que ustedes hicieron apoyándonos. Estamos muy, muy agradecidos con esta parte, no solo con Dios, sino también con cada uno de ustedes. En el día de hoy queremos también nosotros continuar lo que hemos estado hablando en el Salmo 19, y aquí vamos a seguir la segunda parte de este salmo bien interesante, un salmo que gusta mucho. Como cada salmo es interesante, cada salmo en particular, y siempre lo decimos, pero hay unos salmos, como en la Biblia, hay unos capítulos, hay unos versículos que brillan, que resaltan en medio de los demás, ya sea por las circunstancias, o sea por las circunstancias que nosotros estamos, me refiero, o sea por las necesidades nuestras o por el interés propio. Pero sí vemos que son estos pasajes especiales, y este es uno de ellos, este Salmo 19, donde vamos a estar leyendo desde el verso 7 hasta el final del Salmo, que sería el verso 14. Salmo 19 leeremos desde el verso 7 hasta el final del Salmo, que sería el verso 14. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulce más que miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Este salmo lo hemos titulado La manifestación majestuosa de Dios.
Como hemos dicho, este salmo responde a dos preguntas importantes. La primera es si Dios existe y la segunda es si podemos conocer a Dios. Los versos 1 al 6 nos evidencian la existencia de Dios a través de la creación como una evidencia contundente que apela a un creador, que alude a la ley de causa y efecto. Pero la segunda parte de este salmo, desde el verso 7 en adelante, nos dice que sí podemos conocer a Dios, pero a través de la revelación especial, a través de su palabra. A través de la creación podemos ver que existe Dios, pero no podemos ver todos los detalles de Dios. No podemos ver los atributos de Dios. No podemos conocer a Dios, ni podemos ser salvos al mirar y contemplar la salvación. Por eso necesitamos la palabra de Dios, ese gran tesoro que Dios nos ha dado en vasos de barro. La palabra de Dios tiene riquezas incalculables e inagotables. Leerla trae grandes bendiciones, beneficios a nuestras vidas. Ella nos revela al Dios verdadero de una manera profunda que nadie más puede hacerlo. De la misma manera que Dios ha diseñado. Dios se ha manifestado majestuosamente a toda la humanidad para salvación. La semana pasada vimos que Dios manifiesta su gloria a toda la humanidad a través de su creación. Y hoy vamos a ver en los versos 7 al 10 que Dios manifiesta toda su gloria a toda la humanidad a través de su consejo. Dice el verso 7, nuevamente leo: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. La manifestación gloriosa de Dios a través de la creación despierta en nosotros un deseo de tener más revelación. Cuando nosotros vemos que está Dios, decimos, pero entonces, ¿cómo puedo conocer a Dios? Yo quiero conocer ese Dios, yo quiero saber quién es ese Dios, qué piensa ese Dios, qué dice ese Dios, cómo es ese Dios. La revelación del mundo es suficiente para condenarnos, para responsabilizarnos, pero no es suficiente para salvarnos. La revelación general, la creación, cuando vemos esa revelación nos dice que hay Dios y eso es suficiente para que tú y yo seamos condenados, porque ya somos responsables de buscar a Dios. Sin embargo, al yo contemplar la creación, no llego a la conclusión de que necesito ser salvo y de que necesito a Cristo, y eso entonces es lo que me lleva a mí a entender que necesito una revelación más específica, que es el consejo de Dios. Necesito más la palabra de Dios. Y nos dice aquí en el verso 7 que la palabra de Dios es perfecta. La ley de Jehová es perfecta en salvación. La ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. La palabra de Dios obra en nuestras vidas de una manera tal que nos convierte. Y usamos mucho ese término, que nos convertimos, pero realmente Dios es que nos convierte. Su palabra nos convierte a nosotros. Esa palabra de convertir significa transformar, hacer algo diferente. Dios nos cambia de lo que éramos a lo que somos. John Bunyan, en su libro El progreso del peregrino, una ilustración, una alegoría de mucha bendición, que Dios lo guió, lo dirigió a escribir algo aún más allá de sus habilidades. El personaje principal se llama Cristiano, representando la vida cristiana, y dice: yo me llamo Cristiano, pero antes yo era miserable. Dios nos convierte, nos cambia de lo que éramos. Algunos de nosotros tuvimos
la oportunidad de conocer al Señor en la adolescencia o en la juventud, otro más adelante. Precisamente ayer le doy gracias al Señor que el 25 de abril fue un día en el que el Señor me salvó. 25 de abril del 99, ya 19 años que el Señor me salvó, y yo miro hacia atrás y hay muchas cosas de mí que yo no recuerdo si yo las tenía antes de ser creyente. Y me refiero hasta a mi propia personalidad y carácter, donde veo donde Dios realmente me convirtió y me cambió y me hizo algo que yo no era. Y con la palabra de Dios, ese mensaje de Dios transformador sigue obrando en nuestras vidas. Es perfecta en salvación. Ella nos salva, convierte el alma, cambia el alma, cambia el corazón del pecador, le da un nuevo corazón. Cambia esa imagen destruida y restaura en nosotros la imagen de Dios. Cambia ese borracho, ese drogadicto, ese violador, esa madre egoísta. La cambia y la hace a cada una de estas personas las personas que deben ser. La Biblia nos dice en primera de Pedro 1:23, hablando de la salvación a través de la palabra, dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de simiente incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. A través de la palabra de Dios es que el mensaje salvador, el mensaje transformador, el mensaje de conversión llega a nuestras vidas. Y Dios no solo nos convierte inicialmente, sino que continúa un proceso de conversión en nuestras vidas, y la palabra de Dios perfecta en salvación sigue obrando en nosotros. En Santiago 1:21 nos dice que la palabra implantada puede salvar vuestras almas. La palabra de Dios es perfecta. Perfecta en salvación, perfecta en sabiduría. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. La palabra de Dios es la fuente de sabiduría para el ser humano. ¿Por qué? Porque viene del sabio, y Dios es la fuente de sabiduría. Y el acceso que tenemos a Dios es a través de su palabra revelada, inspirada y preservada para nosotros. Hace sabio al sencillo, hace sabio a cualquiera. Personas sin letras, Dios le hace sabios. Personas sin estudios, Dios les hace sabios. Dios nos hace sabio a cualquiera de nosotros, porque hace sabio al sencillo con su palabra, que es perfecta. La Biblia nos dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. En el Salmo 111, el verso 10, vemos eso que se cita de Proverbios, pero también está en el libro de Job. Y el temor a Dios empieza con aceptar a Cristo. Cuando venimos entonces a la palabra del Señor, podemos convertirnos, y si ya hemos sido convertidos, ese proceso de santificación, de conversión en nuestras vidas, santifícalo en tu verdad, tu palabra es verdad, Dios lo sigue obrando en nosotros, pero también Dios nos da sabiduría a través de su palabra. Pero vemos que la palabra de Dios no solo es perfecta, de acuerdo a lo que el verso 7 nos dice, este Salmo 19, sino también vemos en el verso 8 que la palabra de Dios es pura. La palabra de Dios es pura. La pureza de la palabra alegra. Dice, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón.
El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Esta pureza en la palabra de Dios, esta rectitud, esta justicia de Dios, alegra nuestros corazones, nuestras vidas. Nota el proceso. Primero la palabra de Dios convierte el alma. El proceso es que viene la salvación. Luego entonces nos da sabiduría. Y luego entonces viene la satisfacción o la alegría. ¿Tú quieres ser feliz? ¿Quieres vivir satisfecho? Entrégate a Cristo. Llénate la palabra de Dios y vive de acuerdo a ella. Salvación, sabiduría, satisfacción vienen a nuestras vidas como resultado de internalizar la palabra de Dios, de leerla, de memorizarla, de meditar en ella, de estudiarla, de aprender de ella. La palabra de Dios es pura, la pureza de la palabra alegra, pero también vemos que la pureza de la palabra alumbra. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. En el Salmo 119 el salmista dice: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. En Efesios 1:18 el escritor ora, dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Para que Dios abra los ojos de nuestros entendimientos, y al leer la Biblia, la misma Biblia nos alumbra para nosotros ver lo que necesitamos entender. Pero también este mundo de oscuridad es esa lámpara a nuestros pies. Es esa lumbrera a nuestro camino, que en un mundo de tinieblas el cristiano no tiene que andar a tientas, no tiene que andar palpando, porque Dios le alumbra con la pureza de su palabra. La luz de la palabra de Dios me hace ver realmente que la palabra es de Dios, porque Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Esto me confirma la existencia de Dios, la verdad, la salvación, la luz. La palabra de Dios es perfecta, verso 7. La palabra de Dios es pura, verso 8. Verso 9, la palabra de Dios es permanente o perpetua. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. El Señor Jesucristo lo dijo de esta manera: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Ahí mismo en Primera de Pedro, donde mencionamos los versos 24 y 25 del capítulo 1, dice, citando a Isaías: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. En el Salmo 119 la Biblia nos dice: para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra. Dios ha preservado su palabra. La palabra de Dios es perpetua y siempre va a permanecer. Y los cristianos no tenemos que tener miedo, porque el mismo Dios que reveló la palabra de Dios, el mismo Dios que inspiró su palabra, ese mismo Dios preserva su palabra. Y hoy día podemos estar seguros que sostenemos la palabra de Dios en nuestras manos. Porque Dios es omnipotente, Dios es todopoderoso, y Él es lo suficientemente poderoso para guardar su palabra. Dios no necesita una revelación nueva. No necesita un libro nuevo, sino que ese Dios poderoso que dio su palabra ha guardado su palabra para nosotros. Qué manera más bella de Dios darse a conocer a través de la creación, pero nos dice: detente. Esto es para que tú sepas que yo existo, pero ahora tú necesitas conocerme mejor. Y Él se ha encargado de guardar su palabra, preservar su palabra. Las pruebas y evidencias de los manuscritos bíblicos sobrepasan
todas pruebas y evidencia de cualquier otro escrito antiguo. Hay más copias de la palabra de Dios que de cualquier otro escrito antiguo. Hay evidencias suficientes y contundentes que muestran la historicidad de los textos, de los manuscritos de la palabra de Dios. No solamente están prometidos por Cristo, que eso es suficiente para nosotros los cristianos, sino que también tenemos evidencias de que Dios ha guardado su palabra. Aun cuando ha sido perseguida la Biblia, cuando ha sido tratado de ser destruida, Dios guarda la palabra de Dios. La palabra de Dios es perfecta. La palabra de Dios es pura. La palabra de Dios permanente. Eso es versículo 7, versículo 8, versículo 9. Pero en el versículo 10 también vemos que la palabra de Dios es placentera. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Si usted come miel de abeja buena, de verdad, no adulterada, especialmente cuando tiene el paladar seco, no de la sed necesariamente, sino quizás del hambre, usted siente esa vitalidad, esa fuerza. De hecho, en la Biblia tenemos un ejemplo. Cuando Jonatán se fue y peleó solo con su paje de armas, tuvo hambre, dice que él desgustó un poco de miel y fueron aclarados sus ojos. No solamente tiene un placer en el sabor, la palabra de Dios, cual la miel verdadera, la que destila del panal, la pura, no el azúcar que venden por ahí. Una vez llegó a mi casa una miel de abeja de esa, y ahí estuvo ahí parada un tiempo, y cuando se vio en el fondo algo blanco se puso debajo del azúcar y los componentes extras que le ponen. Una miel buena, como la miel que vende la hermana Marta allá en Monteplata. La miel pura. Así es la palabra de Dios, es verdadera, es placentera al paladar, pero también revitaliza y energiza nuestras vidas y nos hace disfrutar la vida. Hay veces cuando los médicos lo ven a uno un poco cansado y no aparece nada malo en el cuerpo, te dicen que te haga análisis de vitamina D. Porque la vitamina D bajita te puede dar raquitismo, cualquier problema en los huesos, te hace sentir cansado, físicamente desanimado. Y si tienes la vitamina D bajita y luego puedes subir esa vitamina D, físicamente te vas a sentir mucho mejor. Cuando nosotros, los cristianos, probamos esta miel de la palabra de Dios, este placer, no solamente está en el gusto, sino que lo sentimos en todo nuestro ser y nos permite disfrutar la vida. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. La palabra de Dios es más que dinero. Es Dios mismo hablándonos a nosotros, la persona más alta que puede existir, hablándome directamente a mí y personalmente. Es más que oro fino, es verdad fina, la verdad fina de Dios dada a nosotros. Dios se ha manifestado majestuosamente a toda la humanidad para salvación. Dios se ha manifestado Dios manifiesta su gloria a toda la humanidad a través de la creación, y Dios manifiesta su gloria a toda la humanidad a través
de su consejo. Vamos a hacer una pausa, luego regresamos y tenemos un invitado aquí. Le pedimos que esté con nosotros para que escuche lo que él tiene que decirnos. También vamos a abrir los teléfonos para que más adelante pueda cualquier pregunta o comentario o hacerla por aquí. El Señor continúe bendiciendo y volvemos en un momento, luego de la pausa.
Galatians 6:2. You know, Galatians 6:2. That says no. Very Bien, hermanos, regresamos. Aquí tenemos el hermano Axel Oguiz con nosotros en este día. Axel, si puedes para que nos está visitando, y vamos a aprovechar porque él tiene algo que compartir con nosotros. Hermano Axel es de Dominica. Dominica fue atacado por el huracán María el año pasado. Todavía hay muchas personas que no tienen casas allá en Dominica, y se aproxima de nuevo la temporada ciclónica. Ellos tienen un proyecto y donde quieren ver cómo ayudan a algunas de esas personas, y le vamos a dar la oportunidad que él en esta mañana comparta el proyecto brevemente para que tenga tiempo si alguien quiere hacer una ayuda o algo, y si alguno está interesado en saber más le podemos mandar más detalles. Lo tiene todo por escrito y se lo hacemos saber. Ahora mismo está en inglés, pero eso lo traducimos, no hay problema, y se lo hacemos saber. Buen día, Axel. Buenos días, good morning. Very quickly, the Bible tells us in Galatians chapter 6 and verse 2 Rápidamente, la Biblia nos dice en Gálatas 6:2 to bear one another's burdens and so fulfill the law of Christ. que sobrellevemos unos las cargas de los otros y así cumplamos la ley de Cristo. And
like 4 days after the hurricane, that's the verse that a friend in the States shared with us. Es el verso con un amigo mío de los Estados Unidos, compartió conmigo unos 4 días antes del huracán. And from him, from me, and from other people, we got together from that time to put together a program. Y de esa vez, él y yo y otras personas nos unimos para hacer un programa juntos. Because the need is very great. Porque hay una gran necesidad. So it's urgent. We have 3 months till the next hurricane season. Así que es urgente y tenemos 3 meses para la próxima temporada de huracanes. So we are targeting 300 people of our pueblo, of our town. Y estamos tratando de buscar 300 personas del pueblo donde somos. Because we can't do all and the government cannot do all. Porque nosotros no podemos ayudar a todos, ni tampoco el gobierno puede ayudar a todos. So our goal is to provide container houses. Y nuestra meta es hacer casas de contenedores. So we have, for example, 20 feet, 40 feet, and 10 feet containers. O sea, para tener de 20 pies, 40 pies cuadrados, contenedores. So we locate these and we build kit houses. Startup houses. Lo localizamos, mandamos estos contenedores que serían, y entonces hacemos como lugares de guardar, como serían como almacenes. Mm-hmm. So our goal is to do these houses, and there's families without houses, there are families without a safe place for the hurricane. Y nuestra meta es poder hacer por lo menos estas casas, porque hay personas que no tienen casa ahora mismo y no tienen un lugar seguro donde ir, y ya sea para los huracanes. And the cost of building a secure house is much more than the cost of building the same size with a container house. Y el costo de hacer una casa es mucho más caro que hacer una casa del mismo tamaño con un contenedor. And it takes less time. Y toma menos tiempo. So in one day we can put up one house. Así que en un día podemos hacer una casa con contenedor. And for example, one 20-foot container. Por ejemplo, un contenedor de 20 pies. Is about 100,000 pesos. Cuesta como 100,000 pesos. So that's one container house. Y ese sería el contenedor para una casa. And one of the reasons that's on my heart really. Y una de las cosas que está en mi corazón is that there are a lot of people came together to help us. Que mucha gente se una a ayudarnos. And they realize the need. Y se den cuenta de la necesidad. So we have people from the States, from England, from the Caribbean. Y tenemos personas en Inglaterra, en Estados Unidos, en el Caribe. And it's happened so quickly. Y ha pasado tan rápido. And we got together and we said, let's do this. Y nos unimos y dijimos, vamos a hacerlo. And on the ground in Dominica. Para hacerlo allá en Dominica. There are at least one constructor. He says, let's do it. Y allá hay un constructor que dijo que él lo va a hacer. And while other constructors are charging super expensive prices. Y mientras otros constructores están cobrando mucho dinero, muy alto precio. Because everything else is expensive, double the price now. Porque ahora todo se ha vuelto el doble de caro. So builders, materials for building, all of the things are double prices now. Y ahora los precios, todo, los materiales cuestan el doble. So, but this constructor, he says, let's do it. Pero este constructor dijo, vamos a hacerlo. Because I'm not charging much for it. Porque no va a cobrar mucho por eso. So I think God is putting together something that is a good testimony for the church, for Christians, for His work, for His testimony. Así que yo creo que Dios está poniendo algo junto por su obra, por su testimonio, por la iglesia, por los cristianos. Because, again, the Bible tells us that we share each other's burdens. Porque la Biblia nos dice que sobrellevemos los unos la carga de los otros. And again, why are we doing this? Because the time is short. Y
mientras hacemos esto, porque el tiempo es corto, because right now we have on record only 2 or 3 houses built by relief organizations. solamente 2 o 3 casas se han hecho por organizaciones de ayuda. And the government has made promises but hasn't begun yet. Y el gobierno ha hecho promesas, pero no ha empezado todavía. And it's 3 months till the next hurricane season. Y faltan 3 meses para la próxima temporada de huracanes. And the last reason that I think that I'm focusing here on this, Y la última razón que he escuchado, I'm doing this la razón por la que estoy haciendo esto, enfocándome en esto, because my own parents, my own family, there's 9 of them living in a small basement. es porque aún mi propia familia, mis padres, 9 de ellos están viviendo todos juntos en un pequeño sótano. And during the night of the hurricane, Durante la noche del huracán, I felt a heavy burden to pray for them yo sentí una carga grande para orar por ellos, because I didn't know where they were. porque yo no sabía dónde ellos estaban. I instructed them to go to the shelter, Yo les dije a ellos que se fueran a un refugio, but I didn't know where they were. pero yo no sé dónde ellos estaban. So I felt the burden. I spent the whole night praying. Así que sentí la carga y pasé toda la noche orando. Yeah, check the WhatsApp, check Facebook, check the weather channel, check everything. Estaba mirando WhatsApp, Facebook, el canal de Weather Channel, And maintain contact with everybody else all over the world. y haciendo contacto con todo el mundo en diferentes partes del mundo. So nobody knew what happened. Pero nadie sabía lo que había sucedido. And the next day, Y el próximo día, my sister in Martinique, mi hermana en Martinica, she said they tried to get to the island. They tried to, que ellos trataron de llegar a la isla, but all the waters around was too rough. It's too turbulent, pero había mucha turbulencia en las aguas alrededor, and so they couldn't get to the land. así que no pudieron llegar a tierra. But eventually they got to get to the port. Pero eventualmente llegaron al puerto. And she told me that our parents they stayed in the house. Y ella me dijo que nuestros padres se quedaron en la casa. And I was surprised, I was shocked, I was almost angry with them. Y yo estaba sorprendido y hasta casi molesto con ellos. Because they stayed there and they could have died. Porque se quedaron ahí y pudieron morir. But God is good, God is so real to us and to me even now. Pero Dios es bueno y tan real para mí ahora. Because there were only 40-something deaths in the whole country. Porque solamente hubieron 40 y pico de muertes en toda la nación. And I was surprised, and I knew that it was because Christians were praying for the island. Y yo sé que eso fue porque cristianos estaban orando por la isla. And so God is so good to us. Dios es tan bueno para nosotros. And now we have another opportunity for serving Him and for being a good testimony Y ahora for Him. tenemos, ¿verdad?, para darle la gracia a Él por servirle y por dar el buen testimonio. So in July, I'm hoping to go down and start building houses. Así que en julio yo espero ir allá y empezar a construir. So we're getting supplies, we're getting containers. The containers are there already. Ya los contenedores están allá. How many containers? There's thousands of containers. We haven't bought them yet. Okay. Los contenedores ya están en Dominica. Lo que ellos necesitan disponible, ellos necesitan el dinero para comprarlo y construir. Entonces usar esos contenedores, lo que estoy hablando de contenedores aquí en Santo Domingo, es lo que nosotros le decimos los furgones de los trailers, es así que se le dice. Con ese ya tiene una edificación, eso se utiliza y se divide por dentro y se construye como una casa y sale mucho más barato comprar el contenedor y equiparlo, ya sea si es pequeño de una habitación, si es un poquito más grande de 2 habitaciones. Se hace una distribución, sale mucho más barato que construir una casa de cero. Construir una casa de cero sale muchísimo más caro. Mientras que, y este contenedor sería más fuerte porque el material puede aguantar un huracán. Entonces, esa es la idea de lo que el hermano Axel está diciendo. Él en julio va a ir para allá. Sí. Recordar algunas cuantas cosas. Número uno, porque probablemente a pesar de que estamos en el Caribe y a pesar de que
es un contexto, se supone, conocido, pero mucha gente no sabe qué es Dominica. Ujú. Dominica es una pequeña isla, muy pequeña, que fue la primera isla afectada por el huracán María, devastada la completamente. segunda, y devastó igual, no, peor que Puerto Rico. Sí, murieron 42 personas. Ajá. Mucho más todavía que Puerto Rico. Y el hermano Axel es de Dominica, precisamente como ustedes lo escucharon. Y quizás uno puede decir, bueno, pastor, pero fue el año pasado, bueno, Dominica es una nación, Ujú. creo que es independiente, ¿verdad? Yes, sí. Independiente. Ujú. No depende de otra nación, como algunas islas de las Antillas Menores, como Puerto Rico, que de algún modo u otro se beneficia Exacto. de Estados Unidos. Dependen de ellos mismos. Imagínense República Dominicana devastada, que no depende de nadie, así mismo. Entonces, todavía hay gente que un año después no tiene donde dormir, Ujú. no tiene un techo, no tiene nada, y no hay recursos, no hay trabajo suficiente, no hay manera de Eso es otra que cosa. la gente pueda buscar recursos entre ellos mismos para poder levantar sus hogares, sus casas. Entonces, ya hay un año fuera de una casa, hay un año viviendo en mal estado. Ujú. Y precisamente un contenedor, algo que nosotros en nuestro país incluso desechamos y no le hacemos caso, es lo que ellos están necesitando comprar para remodelarlo y hacerlo hábil para que la gente viva allí. Amén, así mismo es. Ujú. Gracias por la explicación. Entonces Axel va a ir para allá en julio. Entonces ya porque estamos ya en últimos minutos, si quiere escribirnos o llamarnos, puedo poner en contacto con el hermano Axel. Lo que queremos es orar y orar también y ver cómo lo podemos ayudar, si sus iglesias pueden ayudarlo o de manera individual. Incluso mira como él dice, que da hasta pena decirlo, o sea, tenemos que escoger una cantidad de personas para ayudar, porque no podemos ayudarlo a todos. No tenemos los recursos para todos, pero yo estoy seguro que Dios sí los tiene, y Él puede proveerlos. Y si ellos empiezan con esa cantidad, que es la meta primero, quién sabe si se sigue haciendo esa obra allá y ¿verdad? Y por algo Dios tiene Axel aquí de una manera para ayudar a su nación, y me imagino lo impotente que debe sentirse eso, de estar así, en esas condiciones, de tú querer ayudar y no poder. Axel debe estar sintiéndose como Nehemías cuando vio el pueblo destruido. Sí, Yes. Recordar que Axel es alguien conocido, Axel no es para nosotros alguien desconocido. sí, gracias por decirlo. Que le tenemos mucha confianza, Y siempre tiene mucho tiempo con nosotros aquí en el país, 3 en el años. país. No es que Axel apareció de la nada, Ajá. y nosotros estamos dando la oportunidad aquí de hablar. Sí, sí, es bueno, la confianza. Bueno, Axel y yo estudiamos juntos en Puerto Rico. Estudiamos juntos I'm para sorry. el ministerio, los dos. Su esposa también estudió con nosotros en Puerto Rico. Su esposa es dominicana, de nuestras iglesias. También la conocen bien. Él es un hermano de confianza, y esto todo, ¿verdad? Lo hicimos aquí, ¿verdad? Hablamos con el pastor Cifrido, también con el pastor Agüero. No se está inventando nada, y cualquier cosa, ¿verdad? Que usted quiere sentirse seguro, cualquier confianza, se puede acercar a los pastores que usted conoce ya, que son de más confianza, y canalizarlo también a través de esas iglesias. O el colegio también. A testimony Sí, sí. is that God is putting all of this together. Dios está poniendo todo esto junto. In where we work, the Colegio Bautista Cristiana. Y donde nosotros trabajamos, el Colegio Bautista Cristiano, el CBC, They helped us ellos nos han ayudado. immediately after the hurricane, when I was uncertain of my parents. Inmediatamente después del huracán, cuando yo ni siquiera sabía dónde estaban mis padres. The pastors got together and we prayed together. Los pastores se unieron, oramos juntos. Pastor Jardín, we got together and we prayed together. Nos reunimos y oramos con el pastor Yadín. The school, the director, Ariel Novoa, we got together and the school raised funds for us. El director del colegio, Ariel Novoa, y el colegio levantaron fondos también para ayudarnos. And I was going to use that money to travel. Y yo iba a usar ese dinero para Because viajar, that's what they gave me the money for. ir allá para ayudar. But we calculated and we figured just to send the money to buy food and to send the food. Pero calculamos que por la necesidad, mejor enviamos el dinero allá para que ellos compraran comida que necesitaban. So my wonderful sister, she's probably listening now.
mi hermana maravillosa que posiblemente nos está escuchando ahora. She's in Martinique. Ella está en Martinica. I think God put her there for that purpose. Y yo creo que Dios la puso a ella ahí con ese propósito. Because Martinique they offer help for buying stuff. They offer discounts. Porque Martinica ofrece descuentos para comprar cosas. So we bought a whole bunch of food, a bunch of medicine, all kinds of stuff. Así compramos mucha comida y mucha medicina y muchas cosas. So we were able to send that and help the people Y immediately. pudimos enviarla y ayudar a las personas. Wow, so God is good. Así que Dios es bueno. God is good. And my faith now is much bigger now than... Mi fe es También. mayor ahora. All right? Bien, el hermano Axel vino aquí con ese propósito. Vamos a orar por él, ver cómo podemos apoyarle. Es una buena causa. Hay muchas necesidades en todos los sitios. Pero a él es que tenemos aquí de confianza, el que Dios ha traído y el que Dios quiere que ayudemos de una manera u otra. Hemos llegado al final del programa, gracias a la hermana Carla Segura, al hermano Anderson Thompson, a Osvaldo Payán, a los que nos están siguiendo, a la hermana Paquita, desde Anderson está en Bolivia, la hermana Paquita ya siempre desde España, que nos sigue. Carla está aquí en el interior, no sé si ya llegaron a Santo Domingo, cuando no están todavía ya en San Juan. Qué bueno. Y entonces gracias a todos los que están ahí. No tuvimos la oportunidad de abrir el teléfono por la hora, pero cualquier cosa, si usted quiere hablar de esto, puede llamar al teléfono, no va a salir al aire, pero puede hablar con el hermano Cifrido o con alguno de nosotros. El Señor les continúe bendiciendo. Gracias.